un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Soy Paula Molina, muchísimas gracias por escuchar el podcast de Lo que queda del día con nuestras entrevistas. Me acompaña Ulises Aldea en las grabaciones y vamos a hablar del impasse diplomático con Argentina a propósito del Estrecho de Magallanes con la exministra de Defensa Adriana Del Piano y de la urgencia de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en Chile. Hablamos con la oficial de protección de la infancia de UNICEF en Chile, Candy Fabio. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos a esta hora en Cooperativa de cuestiones diplomáticas y de defensa en días marcados por la nota de protesta que emite el gobierno chileno frente a Argentina tras las declaraciones de un alto funcionario de las Fuerzas Armadas respecto a la soberanía sobre el estrecho, poniendo en cuestión la soberanía chilena. Los hechos habían dado por superados y en ese marco el presidente José Antonio Kast anuncia que visitará los ejercicios militares en la zona. Conversamos con Adriana Del Piano, que fue ministra de Defensa y que además participó en la reunión que convocó el actual titular de la cartera, Fernando Barros, con 9 ex representantes del Ministerio de Defensa. Adriana, muy buenas tardes, bienvenida a Cooperativa. Buenas tardes, Pilar, encantada, un gusto saludar. Muchísimas gracias. Es Paula, yo sé que a veces se confunde con Pilar. Pero Paula. Sí, no, sí. Paula, Sí, total. no hay problema. Sí. Ok, partamos por la reunión de ayer, por el tono de la reunión y cómo se evaluó la gravedad de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Está la línea? La verdad, sí. La reunión de ayer era una reunión planificada hace mucho tiempo. De hecho, el año pasado, cuando yo asumí Defensa, también hice una reunión invitando a los exministros, que es una buena señal de que todo lo que tiene que ver con defensa es una política de Estado, que los diferentes ministros de diferentes gobiernos, etcétera, puedan concurrir en un gesto, en primer lugar, solidario, ser parte, en fin, tiene mucho, para mi gusto, mucho mérito, y el ministro Barro hizo exactamente lo mismo. Cambiaron algunos ministros, pero el año pasado eran 9, hoy día fuimos 10 ministros que estábamos de distintas épocas, que habíamos sido ministros del Ministerio de Defensa, y fue básicamente una reunión que tenía un propósito de dar una señal de Estado, de cordialidad, de contarnos el ministro cómo vamos, cómo estamos, y coincidió con esta situación, de alguna manera, esta protesta que hizo Chile a Argentina por las declaraciones del general Valverde, creo que es el apellido, sí. Valverde, en la cual estaba asumiendo una soberanía sobre el Estrecho Magallanes que no corresponde. Y ese tema es un tema que está muy bien lo que respondió Argentina a las horas de que se hizo la protesta, porque nos deja un instrumento muy importante para invalidar un decreto que se estableció en el periodo del presidente Fernández, en el cual se señalaba de que el estrecho tenía como una especie de corresponsabilidad tanto Argentina como Chile, un lado para uno, el otro lado para el otro, y eso nunca ha sido así ni nunca ha estado en ningún tratado. Lo único que dicen los tratados es que esto es chileno, pero hay libre tránsito por las aguas de cualquier barco que necesite, cualquier buque que necesite pasar por ahí, digamos. Ya, ahora... Entonces ese documento, que fue un decreto que estableció, él trabajó mucho, el embajador Viera Gallo, para lograr que se anulara ese decreto, y lo que él obtuvo fue un documento en que se señaló que efectivamente el estrecho era chileno y que se derogaría en la medida que estaban trabajando un documento más general sobre todo el tema defensa, que ahí vendría ese tema. Y después vino esta situación del señor Valverde, y que a mí me pareció muy bien que el gobierno chileno presentara rápidamente un reclamo, y Argentina dio las explicaciones y se dio por superado el incidente.
Ya, o sea, de alguna Esa es la manera verdad. los documentos de respuesta de Argentina entonces constituyen como antecedentes que Chile va guardando frente a cualquier situación, imagino yo. Exactamente, Ya, esa es la importancia. exactamente. ¿El decreto de Eso. Fernández se terminó, se derogó? Que yo sepa no se ha derogado, ¿ah? Porque teóricamente ese documento que se estaba elaborando, que es como el plan de defensa, que son documentos en general más complejos, ahí estaría la derogación. Yo creo que es muy importante que Chile ponga atención a que ese decreto se derogue como se comprometió en el pasado, más allá de todos estos documentos en que sí se reafirma la soberanía chilena sobre el estrecho, pero que un presidente de la República establezca un decreto en que señala una cosa de esta naturaleza, hay que claramente lograr que se derogue y no tener ese punto negro ahí en la relación que han sido durante muchísimos años, que las relaciones con Argentina son cordiales, son pacíficas, hemos resuelto pacíficamente los conflictos, etcétera, etcétera. Son cordiales, pero esto está abierto. Yo entiendo que usted le había advertido al actual gobierno que existe aquí una inquietud, que está una cuestión abierta en la medida en que el decreto siga vigente, imagino yo. Pero además hay distintas declaraciones, hechos en los que Argentina parece estar emplazando hace ya un tiempo la soberanía chilena en el estrecho. Yo creo que esto no es nuevo, en nuestra historia común, la verdad es que donde nos encontramos físicamente más directamente con Argentina es en la Patagonia, porque la cordillera de los Andes aquí es demasiado clara. Entonces los problemas bien se plantean ahí, pero esto ya el tratado que cuando se sometió tanto Argentina como Chile por la situación de las islas y el canal Beagle al arbitraje del Papa, quedó refrendado un segundo tratado, porque ya teníamos un tratado de 1800, no me acuerdo, 84, que me parece que fue el tratado anterior. Se volvió a ratificar y claramente creo que para la tranquilidad, para la buena vecindad, para todos los elementos, la derogación de este decreto es muy importante. Eso es todo lo que yo diría. Ya. Finalmente, ¿cómo ve la posibilidad de que en este tema, quiero decir, Adriana Alpiano, finalmente, una bilateral de Kast y de Javier Milei por este tema, ¿qué se podría conseguir? ¿Qué podría conseguir el presidente Kast de Milei respecto a este asunto, a esta materia? No sé, yo entiendo que el presidente Milei viene ahora luego a una reunión que se va a realizar en Chile y verá el presidente Kast, que él es el que tiene la responsabilidad de las relaciones internacionales como presidente de la República, si pone el tema sobre la mesa directamente o prefiere mantenerlo a nivel de cancilleres o de ministros de defensa. Eso ya es un tema porque finalmente ya se declaró de que esta aclaración que hizo Argentina había dejado satisfecho a Chile. Entonces, ¿qué más le va a tratar? No tengo idea. Pero yo creo que es un tema que tenemos que estar vigilante de una cosa que está flotando todavía por ahí, que hay que terminarla. Eso es todo lo que yo dije y se lo dije al ministro Barro cuando se hizo el traspaso, digamos, y en marzo, a comienzos de marzo, que hicimos todas las reuniones de traspaso, bueno, ahí se le planteó y le entregué yo el documento que me había mandado el embajador Viera Gallo. Ya, o sea, este es un tema que usted advirtió y que ha sido conversación, no tendría que haber sido ninguna sorpresa en defensa porque esto ya estaba, digamos, alertado. No, ninguna. Este era un tema que se sabía, era un muy buen documento el que obtuvo el embajador, pero dejaba pendiente esta derogación que daba vuelta y que el compromiso era eliminarla en el momento que ellos terminaran de redactar su plan de defensa, etcétera. Yo creo que hay un tema que es muy importante y es que Chile tiene una política de defensa basada en la disuasión.
Nosotros lo que tenemos es la disuasión. Y en la disuasión, para que nadie se meta con nosotros no somos un país que va a agredir a nadie, ni que se va a meter en otro país, ni nada, sino que la defensa nuestra es la disuasión. Y la disuasión significa invertir y tener recursos para contar con los elementos que tú digas, mire, ¿sabes qué? No nos vamos a meter con este país porque este país tiene cómo defenderse. Eso es la capacidad humana de las tropas, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y, por cierto, también el equipamiento. Y creo que en ese sentido hemos hecho también, porque hay una cosa es la disuasión para la defensa y otra cosa son las tareas que cumplen las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, que son muchas, que hay tareas muy específicas, desde la policía naval, que hay una policía que resguarda todo nuestro borde marino y todo nuestro mar territorial, etcétera. Para eso está la Armada. Tenemos en la frontera norte desplegado el ejército y en los distintos cuarteles a lo largo del país, y la Fuerza Aérea, que presta en tiempo de paz un servicio muy importante de comunicación, de traslado, con los helicópteros. Cuando estamos fabricando, además, en la empresa de esto, estamos fabricando aviones que son aviones de instrucción, que Chile se ha destacado en eso, y los aviones de instrucción también hay interés en el resto de países de América Latina de poder instruir a sus pilotos a través de un avión que está muy bien diseñado, etcétera. O sea, hay muchos matices de lo que se hace en la Fuerza Armada, pero yo creo que lo más importante es la formación de las personas y el equipamiento para no tener ningún problema. Así es, usted dice disuasión, dice la exministra de Defensa, Adriana del Piano. Se nos acabó el tiempo, hay muchos otros temas en los cuales podríamos conversar a partir de su larga experiencia política, Adriana, así que la invitación es para una nueva entrevista. ¿Qué es lo que encantada cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, chao. Gracias, adiós. muy buenas jornadas. La exministra de Defensa, Adriana del Piano, es lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Estamos en Lo que queda del día en Cooperativa. Los temas en la agenda son cambiantes, nos llama la urgencia, nos llama el minuto a minuto, pero también aquellas cuestiones que se van pasando de gobierno a gobierno, que se convierten en políticas de Estado. Y esa es la esperanza de los sistemas de protección de la niñez y la adolescencia. UNICEF Chile ha impulsado 2 evaluaciones independientes respecto a algunos de los pilares de ese sistema, que son las oficinas locales de la niñez y el Servicio Nacional de Protección Especializada. ¿Por qué? Porque es a partir de la evidencia de los datos que entreguen estos estudios, a partir de los cuales se pueden mejorar, perfeccionar las políticas públicas o observar aquello que no está funcionando. Candy Fabio es oficial de protección de la infancia de UNICEF en Chile y está al teléfono a Lo que queda del día. ¿Cómo estás, Candy? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Paula. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias por estar con nosotros. Y quería partir por preguntarte respecto al esfuerzo que hace UNICEF de efectivamente promover que se realicen estos estudios, que se recopile evidencia en torno a estas materias. ¿Cuán importante es esta evidencia? ¿Cuánto nos permite avanzar o cuánto nos muestra respecto a lo que todavía está pendiente? A ver, primero que todo, para nosotros como UNICEF, después de casi 76 o un poco más de 76 años de acompañar a los distintos gobiernos, al Estado en su conjunto, era relevante realizar estas evaluaciones porque el país, Paula, firmó con mucha rapidez la Convención de los Derechos del Niño. Fue uno de los primeros, todos ya lo sabemos, y en el año 90 fue un hito importante, ¿verdad?, para los niños. Sin embargo, demoró mucho tiempo en poder alinear la Convención a las distintas normativas, a los estándares, a las políticas en el país destinadas a la niñez y la adolescencia. Chile estaba acostumbrado, entre comillas, a actuar solo reactivamente frente a graves vulneraciones a través de lo que todos conocimos en el país como el CENAME. Y luego de muchas dificultades, de muchas crisis, de muchas recomendaciones del propio Comité de los Derechos del Niño, de investigaciones nacionales e internacionales realizadas en este caso por el Comité,
se definió la necesidad de alinear y tener un marco global de protección a través de esta ley de garantías que, como yo planteaba en la mañana en nuestro seminario, demoró 2 gobiernos en su discusión. Comenzó la implementación en el año 2022 y nuestro objetivo era, se está implementando, es una normativa robusta, en vez de hacer borrón y cuenta nueva entre un gobierno y otro, evaluemos para mostrar cuáles son los avances, porque hay avances irrelevantes, pero también cuáles son las brechas y desafíos que es necesario abordar durante este próximo periodo de gobierno. Ya el gobierno comenzó en marzo, ¿verdad? Sabían que estábamos evaluando, continuaron contribuyendo al proceso de evaluación y hoy día con la presentación de los resultados tú tienes una evidencia un poco más clara respecto de qué se requiere ajustar. Y lo que se requiere ajustar es básicamente el fortalecimiento de las OLN para llegar antes, que es algo que toda la academia, la política pública repite constantemente cada vez que nos encontramos con casos emblemáticos y terribles que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes. Nos podemos detener un momento en las oficinas locales de la niñez, ustedes le llaman OLN, que están en los municipios, por lo tanto están allí donde las personas van en busca de sus primeras ayudas muchísimas veces, ¿no es cierto?, en salud y en otras materias. Hay un aspecto positivo, entiendo, de la evaluación y tiene que ver con que las personas saben que las OLN están ahí, que estas oficinas de la niñez están ahí y que están recorriendo a ellas. Ahora, eso tiene la dificultad de generar una sobrecarga en oficinas a las cuales todavía les falta presupuesto o cuyo presupuesto depende mucho del municipio donde estén, ¿no es cierto? Si ese municipio tiene muchos recursos o tiene menos recursos. Así es, porque primero era importante la instalación de la OLN y hacer una diferencia relevante de esta OLN respecto de lo que hacía el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, o sea, recuperar la confianza de las familias para solicitar ayuda a tiempo. Y estar en el territorio, que es algo clave, estar en las 345 comunas, hoy día faltan 4, estamos en 300, el país tiene instaladas en 441 comunas estas oficinas, y efectivamente la oficina local de la niñez funciona a través de unos convenios que suscribe cada municipio con el gobierno central, específicamente con el Ministerio de Desarrollo Social, el cual genera un cálculo basado en distintos indicadores, número de niños, dificultades, ruralidad, etcétera, etcétera, para convenir, valga la redundancia en este convenio, cuál es la transferencia de recursos para que opere la oficina local. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la OLN puede hacer un muy buen trabajo, las familias pueden llegar a la OLN puede trabajar con educación, con salud, detectar situaciones complejas que es necesario abordar, pero una vez que las detecta y las deriva al sector que corresponde, no necesariamente los sectores responden con prontitud frente a las distintas vulneraciones o riesgos que enfrentan los niños. Y ese es un mundo que hay que abordar. Pero también hay diferencias en los territorios. Los municipios reciben distintos tipos de recursos. Hay municipios, hay comunas que tienen mucho más recursos. La OLN está en las comunas también más ricas del país. Y esos municipios tienen oportunidad de poner a disposición de esta oficina local otros programas que logran articular en el territorio y que los disponen para la familia y para que la OLN tenga dónde derivar. Hay otros municipios que no tienen tantos recursos, pero son muy hábiles y ojalá cada vez se puedan levantar esas buenas prácticas en gestionar recursos, proyectos y comprender que la OLN en este caso actúa como una rectoría de detectar las situaciones de los niños y poder tener oferta entonces para derivar a los niños para que sean mejor atendidos. Pero hay otros municipios que no tienen ni lo uno ni lo otro, y tienen muy pocos recursos, solo funcionan con el recurso que llega del gobierno central, siempre están contribuyendo con algo pequeño respecto del convenio, pero necesitan cierto estándar. Y eso también es uno de los hallazgos de esta evaluación, cómo se equipara la cancha entre los distintos territorios para que los municipios manejen un piso de oferta, pero también un piso, Paula, para poder operar, porque Chile se caracteriza por buenas políticas diseñadas, pero la operación es igual de relevante para poder
apegarse a lo que la política está diseñado en el papel. Y para eso se necesitan recursos, para que los funcionarios de la OLN salgan a buscar a los niños, para que puedan trabajar con las escuelas, para que puedan moverse por el territorio, pero también, y más importante aún, para retener a su recurso humano, para que la inversión que hace el Estado en la formación de la gente, en las capacitaciones continuas, también tenga un valor agregado y que los funcionarios, por no tener sueldos adecuados o contratos adecuados, terminan abandonando una labor tan relevante como es trabajar con la niñez en el país. Y sobre la relevancia de ese trabajo, porque todo esto es parte de este sistema de garantías y protección integral, ¿no es cierto? ¿Cuán urgente es esa protección? ¿Cómo ve UNICEF en la infancia en Chile? ¿Cuáles son los dolores de la infancia en Chile, de la adolescencia en Chile? La protección es... primero es relevante decir, Paula, que la mayoría de los niños en el país estudia, recibe sus vacunas, recibe sus controles en la primera infancia. Hay un conjunto de derechos que están establecidos en la Convención que los niños pueden realizar de manera general, y eso contribuye, por supuesto, a su desarrollo. Pero también hay un porcentaje importante de niños en el país que enfrenta distintos tipos de violencia. Por ejemplo, la encuesta longitudinal de primera infancia, lamentablemente muy antigua, pero no ha cambiado mucho la situación, revela que son los propios adultos quienes manifiestan usar disciplina violenta en el contexto de crianza para niños entre 5 y 12 años. Tú le preguntas a los adultos qué método usan, y usan o crianza maltrato o violencia psicológica. Entonces, lo pongo como ejemplo porque eso significa que 6 de cada 10 niños está siendo vulnerado a través del maltrato de las personas que tienen que cuidarlos directamente, ¿ya? ¿Qué significa esto? El maltrato tiene un efecto profundo en el desarrollo de las personas. Los niños no ejercen sus derechos, se acostumbran a ser maltratados en el contexto familiar y fuera del contexto familiar, enfrentan otro tipo de vulneraciones. La evidencia ha mostrado que son polivíctimas, y estamos hablando de un porcentaje importante. Entonces, ¿qué es la labor de la OLN en este contexto? Con este ejemplo, es detectar a tiempo, es poder llegar a las familias que están en riesgo. Las familias más vulnerables no son malas porque sí. Es inviable que en un país la mala crianza, por así, o la crianza que no respeta a los niños esté concentrada solo en las familias más vulnerables. No es así. El maltrato es transversal a los distintos niveles socioeconómicos. Lo que pasa es que en el contexto de las familias más vulnerables están mucho más demandadas, tienen muchas más complejidades. La mayoría son mujeres que están solas, que requieren trabajar, que requieren ayuda para criar y para cuidar a sus hijos. Entonces, la labor de la OLN es poder identificar a través de distintas variables, proporcionadas información por los distintos sectores, para poder identificar cuáles son los niños que están en riesgo y acudir a esa familia y ofrecerles soporte. ¿Cuál es el soporte? Crianza respetuosa, programas de acompañamiento, pero también que los niños permanezcan en la escuela, que puedan acceder al jardín infantil cuando son más pequeños, que puedan acceder a cuidado alterno a la jornada escolar. Son lo que requieren las familias en los territorios más vulnerables, para que sus niños después no se involucren en cometer faltas, cometer delitos o ser captados en algunos territorios por redes que los usan y terminan entonces en conflicto con la ley penal. Es una cadena larga que se puede cortar cuando el Estado llega a tiempo a trabajar y apoyar a las familias sin criminalizarlas, sin necesidad de quitar a sus niños y ponerlos en un servicio que no logra hacer bien su trabajo a propósito de la alta demanda que tiene.
Y eso de llegar antes es una cuestión tan importante, entre otras cosas, donde hay una demanda por proteger a la niñez, por proteger a la adolescencia, y al mismo tiempo algunas veces vemos carreras delictivas que parten muy temprano. Hay un espacio aquí para atender, para respetar derechos, para garantizar esos derechos, y además hay un compromiso de parte de Chile. Candy Fabio, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias a ustedes, muy disponible para seguir conversando sobre estos resultados. Perfecto, muy buenas tardes. Candy Fabio es oficial de protección de la infancia de UNICEF en Chile, apuntando a estas búsquedas de evidencia para que la protección de la niñez sea asumida como responsabilidad, ¿no es cierto?, con instituciones coordinadas, con los recursos que se necesitan y las respuestas que lleguen a tiempo. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.